Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Ángel García Banch. Él es director y economista, director de Econométrica y economista, por supuesto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. La última vez que estuvimos conversando aquí, no hace mucho de eso, usted anticipó que iba a haber, que preveían ustedes desde Econométrica que iba a haber un sistema alterno a Cadivi para el otorgamiento de divisas. Ya tenemos el SICAD. ¿Qué evaluación hace de estas declaraciones que dieron ayer el ministro Giordani y Merentes? En primer lugar, el SICAD significa Sistema Complementario de Administración de Divisas, pero debería llamarse más bien Sistema Complementario de Devaluación del Bolívar, porque lo que es, en palabras llanas, es un mecanismo para devaluar encubierto por segunda vez la moneda nacional en este mismo año 2013. Usted anticipaba la última vez que conversamos que devaluar de 4.30 a 6.30 no era suficiente para equilibrar realmente las finanzas venezolanas. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está ocurriendo es que hemos tenido un gobierno con unos desbalances fiscales enormes. El año pasado, por ejemplo, la inyección de liquidez fue del 60%. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En ningún país del planeta la liquidez en moneda nacional se incrementa en el orden de un 60%. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2012, en un año electoral, donde hubo una expansión de liquidez de origen fiscal importantísima. Ya va, dígamelo con palabras sencillas porque la mayor parte de la gente no nos está entendiendo. El gobierno aumentó su gasto en más de un 50%, en más de un 50%. Y eso, por supuesto, generó una inyección de bolívares y prácticamente lo que hizo fue el gobierno meter bolívares en los bolsillos de los venezolanos porque era un año electoral. Lo que no se sabía es que este año 2013 también lo iba a hacer. Este año, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Todo lo contrario, quitándole bolívares de los bolsillos a los venezolanos, metiéndole la mano en los bolsillos a través de la devaluación de la moneda, la primera de 4.30 a 6.30, el SICAD, que va a significar otra devaluación porque a través de ese mecanismo se va a vender el dólar a mucho más de 6.30 y a través de impuestos, nuevos impuestos y alzas en impuestos que ya existen, que vendrán después de las elecciones con seguridad, igual que incrementos en tarifas de servicios públicos como puede ser la electricidad o inclusive aumento del precio de la gasolina. Eso es meterle la mano en los bolsillos de los venezolanos, quitarle poder de compra para que no se desborde la escasez. Ha sido toda una inyección de dinero la que se generó en 2012 y en 2013 la están recogiendo a través de estos mecanismos. Sin embargo, fíjese que el director del Banco Central, Nelson Merentes, estaba diciendo que el SICAD venía a corregir esa distorsión por esa especulación que se había dado con la compra de divisas de manera irregular, fuera de lo que es Cadivi. Bueno, el SICAD, sin lugar a dudas, no resuelve el problema. Entre las principales razones es porque deja a la gente o a las empresas que no tienen RUSAT, que no tienen un registro en Cadivi, las deja fuera del mecanismo. ¿Quiénes van a poder acceder al mecanismo del SICAD? Solamente las empresas. Las personas naturales no estamos incluidas en el mecanismo por ahora. Solamente las empresas y no cualquier empresa. Aquella empresa que tenga registro en Cadivi. El gran problema es que conseguir un registro de Cadivi es un gran dolor de cabeza. Es bien sabido que hay corruptelas y mecanismos muy poco transparentes para tener acceso a esos registros en Cadivi. Sin embargo, ayer dentro de las declaraciones que veíamos había una preocupación justamente por corregir este tipo de corrupciones y se decía que los dólares iban a ser otorgados justamente a aquellas empresas que iban a importar bienes e insumos para producir bienes estrictamente indispensables para los venezolanos y que se iba a velar porque lo que se daba para importar ese bien llegara definitivamente a Venezuela. Bueno, el problema con todo control de cambio es que vamos a suponer, colocamos a la Madre Teresa de Calcuta y en cuestión de 3 meses, de repente ella no está robando, pero todo el sistema por debajo está generando corrupción. ¿Por qué? Porque no hay mejor negocio hoy día en la economía venezolana que conseguir el dólar más barato, el de 6.30, y venderlo en mercados ilegales, donde es ilegal vender las divisas.
pero eso ocurre porque los incentivos están dados. Y por supuesto se forman mafias corruptelas que van en detrimento de la actividad productiva nacional y que terminan pagando por esa corrupción los ciudadanos de a pie que nos están escuchando en estos momentos. ¿Cómo pagan? Bueno, con un precio para los bienes y servicios mucho mayor al que podría predominar si esas corruptelas no funcionasen. Entonces, el llamado evidentemente es a levantar los controles de cambio y los controles de precios, que lo que generan es corrupción, lo que generan son corruptelas y no resuelven los problemas de los venezolanos. Hemos tenido controles de cambio y con el control de cambio han salido más divisas durante el periodo de Cadivi que en toda la historia monetaria previa, digamos, del siglo XX. Entonces, no ha resuelto el problema, no ha acabado con las fugas de divisas. Y los controles de precios han funcionado, pero muy mal, porque de hecho en el año 2010 llegamos a tener la mayor inflación del planeta. Jamás antes Venezuela llegó a tener la mayor inflación del planeta. Llegó a tener tasas de inflación superiores a las de hoy, sí, cómo no. Por ejemplo, en el año 96 llegamos a tener una inflación de 103%, pero ese 103% era la cuarta inflación más alta del planeta. Hoy en día, o en el año 2010, llegamos a tener 27% y fue la tasa de inflación más alta porque está el mundo viviendo un proceso de recesión y de deflación. La mayoría de los países tienen tasas de inflación hoy día por debajo del 5%. Alrededor del 75% de los países, 80% de los países. Y Venezuela tiene una tasa superior, muy superior al 5% y de las tasas más altas del continente y del planeta, hasta el punto de que nosotros en Econométrica consideramos que en 2013 probablemente se repita la hazaña de ser el país con mayor inflación. Pasando al tema operativo, y yo me imagino que a esta hora muchas de las personas que nos están viendo se estarán preguntando, ya usted nos explicó el tema del registro en el RUSAD. Ahora bien, ¿cómo va a ser ese procedimiento para el otorgamiento de las divisas? Bueno, el procedimiento es de la siguiente forma. La empresa va al banco, a su banco de preferencia, coloca una solicitud de divisa, digamos, por dar un ejemplo, $150.000 para importar 150 unidades de cualquier producto, por dar ese ejemplo sencillo. Esa solicitud viene acompañada de una oferta que tiene que hacer la empresa. La empresa tiene que decir, yo ofrezco pagar por el dólar, por esos $150.000, una tasa de 8, 9, 10, 11, 12, 13 o cualquier tasa de bolívares por dólar que esté dispuesto a ofrecer. ¿Eso no puede tener un techo? Pregunto yo. No tiene un techo. La empresa simple y llanamente hace una oferta y eso se supone que va a reflejar la necesidad de la empresa por esas divisas. Luego, ¿qué va a ocurrir? El Banco Central de Venezuela y el sistema de administración de divisas va a recibir todas las solicitudes de todas las empresas en un mismo día, va a computar un precio que va a dárselo a todo el mundo por igual y va a adjudicar las divisas, pero no en línea con la oferta que hizo cada empresa, sino más bien en línea con los objetivos de inflación y de escasez que tenga el gobierno. Es decir, el gobierno va a mantener la discrecionalidad y va a conservar la posibilidad de direccionar las divisas a donde quiera, a donde considere mejor. Y ahí es la gran pregunta. ¿Es el gobierno lo suficientemente omnisciente? ¿Es el gobierno lo suficientemente capaz para saber dónde se requieren las divisas en la sociedad venezolana? Ahí hay un punto que nos deja una gran incógnita, y es que va a haber distintos tipos de precios de dólar para importar, lo cual, ¿de qué manera se va a ver reflejado eso en los bienes y servicios que consumimos los venezolanos? Bueno, en la medida en que las divisas escaseen más, en teoría el precio en esas subastas diarias, el precio promedio que se dé va a ir incrementándose. Si las autoridades no permiten que el precio del dólar se incremente, entonces pues muy sencillo, van a tener que racionar más divisas. En el ejemplo que yo daba anteriormente, la empresa iba a solicitar $150.000, pero puede terminar siéndole adjudicado el monto de 100.000, en cuyo caso la empresa va a tener que contactar al proveedor del exterior y decirle, bueno, la factura pro forma que me has enviado por 150.000, la factura provisional, cámbiala por una nueva factura por $100.000, que fue lo que me aprobaron. Entonces, por supuesto, ya no recibirá 150 unidades del producto, sino 100. Y eso genera racionamiento de divisas que se expresa también en racionamiento
o escasez de bienes, y eso afecta al consumidor, al ciudadano de a pie que nos está escuchando, porque esa escasez significa que cuando vaya a los supermercados, cuando vaya a los mercados, no va a conseguir los rubros que está buscando, y los que consiga probablemente los consiga a tasas, a precios muy altos. Muchísimas gracias a Ángel García Banch, economista y director de Econométrica, conversando con nosotros esta mañana en Entrevista a Venevisión.